Mi amado pastor Josecito, bienvenido una vez más, gracias y estamos en tus manos. Mis hermanitos, si quieren ir cerrando sus micrófonos y abriendo sus cámaras y comenzamos esta noche. Ok, pastor, gracias, pastor Humberto. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la clase. Un punto de orden. Recuerden ustedes que cambiamos las fechas para las entregas de los trabajos, ¿cierto que sí? Entonces resulta, sucede y acontece que el primer grupo debe entregar su trabajo, según entiendo, el 3 de junio. Listos. Espero que estén trabajando con el tema de su trabajo. Yo Sí, veré mis hermanitos y el segundo grupo lo debe entregar entonces el 24 de junio, que es cuando terminamos entonces nuestras clases. Amén. Ese martes terminamos. Segundo, por favor, lean el libro de Hebreos. Lean el libro. Leer el libro es fácil. Hay que leerlo en una versión que se pueda entender y va a ser bien interesante para nuestras vidas y ministerios. Y les animo a que a medida que vayan leyendo, vayan subrayando y vayan escogiendo versículos interesantes, versículos impactantes, versículos que les hablen a su corazón. Por ejemplo, versículos que hablen de la vida, que nos animan, que fortalecen nuestra vida espiritual. Subrayelos allá con marcador, como ustedes quieran. En internet también es fácil de hacer, no es complicado, también hay posibilidades de hacerlo. Escríbanlos en un documento aparte para que los tengan como un tesoro, porque realmente, como se han dado cuenta ustedes, este libro es un tesoro para nuestras vidas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, mis queridos estudiantes, ya ustedes saben que la semana pasada pues ya nos atrasamos. No quería atrasarme. Se supone que hoy es hoy nuestro quinto, hoy estamos en la mitad justo de la clase y nos quedan 4 clases más, porque son 9 clases. Hoy es la quinta clase, nos quedan 4 clases más. Así que estudiantes, estamos justo en la mitad y hoy debería dar la clase quinta, pero me toca dar la clase 4 porque no nos quedamos el año, la semana pasada en un tema muy interesante, ¿cierto? La semana pasada fue bien importante lo que estuvimos viendo, estuvimos mirando todo el tema del tabernáculo y eso nos ayudó a ubicarnos un poquitico porque todo este libro, como les vuelvo a decir, es un libro que habla sobre leyes, sobre Levítico, sobre el tabernáculo, sobre sacerdotes, sobre todo lo que tiene que ver con el ritual judío. El ritual judío, porque el libro está escrito para judíos que se han convertido al cristianismo y están tentados de volver atrás, de volver a la ley. Entonces el escritor está diciendo, no señores, un momentico, no vuelvan a lo de siempre, no vuelvan al ritualismo. Cristo es superior en todo sentido, amén. Ese es el mensaje que aprendemos de este libro. En el día de hoy, entonces, seguimos, mis queridos estudiantes, y hoy vamos a ver, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo número 7. Y aquí es donde tenemos una gran cantidad de elementos que tenemos que estar analizando porque realmente son supremamente importantes. Voy a hacer ya aquí la presentación entonces de nuestro libro, de estos capítulos, y mientras que yo organizo acá, voy a pedirle el favor, a ver, hermano Iván Pedraza, por favor, léame el capítulo número 5 del libro de Hebreos, empezando del capítulo 4, el versículo 14. Y luego buenas le voy noches. a pedir favor no sé, a Daniela Vargas, que por favor tú leas ahí seguidito el capítulo número 6 entero. Hasta ahí vamos a leer. Por favor, Listo, todos con la Biblia abierta y todos pendientes de la lectura para que nos ubiquemos. Gracias. listo. Entonces, voy a leer la nueva traducción viviente, Hebreos 5 del 4 en adelante, y dice lo siguiente. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía.
Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que, que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A quien le dije, por favor, para que sigas con el A capítulo mí. 6. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, por si algo. Perfecto, perfecto, señorita. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Perdón. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. La enseñanza sobre bautismo, la imposición de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelvan a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando producen espinos y cardos, no valen nada, está a punto de ser maldecida y acabarán por ser quemadas. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia harán las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí mismo y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo para que mediante la promesa y el juramento juramento que son dos realidades que nunca cambian, y en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso. Los que buscan refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, perdón, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Daniela, y oramos por tu salud, que Dios te bendiga y te saque esa gripa, ese resfriado que tienes. Horrible, Dios mío, menos mal que Amén. estamos así en pantalla, porque, uy, ¿cómo sería con esta señorita en el salón? Gracias, mi señorita, Dios te bendiga, muy amable, mi señorita.
Bien, mis amados hermanos, ahí entonces está leído el capítulo si se dan cuenta ustedes, esta versión que leyó la señorita es una versión genialísima. Cuando tú tengas dudas sobre el texto bíblico en la Reina Valera, que es tan antiguo, tú pasas a la nueva versión internacional, que la nueva versión internacional es una versión, valga la pena usar la misma palabra, es una versión realmente muy, muy acertada y muy adecuada, pero mucho más entendible que la versión de Reina Valera. Así que les animo que si lo quieren leer, pero si quieren leer un lenguaje mucho más moderno, entonces lleguen al lenguaje con el que leyó Iván, que es la nueva traducción viviente. Realmente son súper mega recomendables esas tres presentaciones de la Biblia. Muy bien, mis queridos hermanitos. Entonces, vamos a seguir entonces aquí adelante y vamos a avanzar entonces con este tema que acabaron de plantear nuestros hermanos. Ya hemos visto entonces, queridos estudiantes, ya hemos visto entonces que Jesús es superior a la ley, que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Abraham, Jesús es superior al pueblo de Israel, Jesús es superior en todo, pero hay otros elementos en donde el autor quiere colocar a Jesús por encima de cualquier cosa. En este caso, el capítulo número 5, el capítulo 6 y el capítulo número 7, vamos a ver por qué Cristo es superior a Aarón. Ahora, ¿por qué es importante Aarón? La respuesta me la va a dar alguno de ustedes. ¿Quién me dice quién es Aarón? El primer sacerdote. Un sumo sacerdote y también oro por tu salud, Yolima, mata otra aquí, paita, con estas lluvias tan tremendas. Y era hermano de Moisés, que era el que estaba con Moisés siempre, que era el ¿Sí, que sí? le Muy tra- bien. Entonces, hermanos, Aarón, hermanos, era el sumo sacerdote y no era Yolima el sumo sacerdote, sino que fue el primero y el principal sumo sacerdote del tabernáculo de Dios, del tabernáculo de Jehová. Aarón pertenecía a la tribu de Leví y por eso todos los levitas heredaron a través de Aarón, este gran sumo sacerdote, el trabajo y el servicio en el templo, inicialmente en el tabernáculo y posteriormente entonces en el templo. Aarón se constituye en el principal. Toda la cantidad de ministerio, todo lo que se hace en la religión judaica, todo lo que ellos creen gira en torno a lo que pasa en el tabernáculo, a lo que sucede en el tabernáculo, como lo vimos la semana pasada. Por eso, quienes ejerzan en el tabernáculo, quienes estén en el tabernáculo son más importantes, pero mucho más importante es Aarón porque fue el primero, el investido, el que inició todo el servicio en el tabernáculo. Por eso, esas son razones por las cuales nosotros podemos venir a argumentar en estos capítulos que si Aarón es importante para la religión judaica y los judaicos y los judíos lo respetan tremendamente, vamos a poner esa importancia comparándola con Jesús, con Cristo, y vamos a determinar que finalmente Cristo es entonces superior al gran Aarón. Esa es la introducción para que nos podamos ubicar. Entonces, empecemos y esto lo estuvo leyendo el hermano Iván. Cristo es, y ahí están los versículos, está detallado ahí en la nomenclatura en donde vamos y de donde yo saco esta argumentación. Cristo es superior a Aarón en su llamado. Mire, por ejemplo, como dice en el capítulo número 5 del versículo número 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, mis amados hermanos, Aarón fue llamado por los hombres, fue llamado entre los hombres. En cambio, Cristo es superior en su llamado. ¿Por qué? Porque Cristo desciende de Dios. Esa es la razón. Cristo desciende de Dios. Cristo es superior a Aarón en sus debilidades. Vamos a ver qué dice de Aarón en el versículo número 2 al versículo número 3. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad y por medio de, y por, dos y tres, y por medio, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Qué le toca hacer a Aarón? Aarón tiene que ser paciente, tiene que lidiar con todo el pueblo, tenía que traer las ofrendas del pueblo, orar por esas ofrendas y presentarlas delante de Dios. Tenía que llevar el pueblo y volver a repetir el sacrificio y volverlo a hacer. Y era tan débil el ministerio de Aarón, así lo presenta el autor, que el mismo Aarón tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados. Tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados. Este es uno de los puntos interesantes que tenemos que tener en cuenta entonces, mis queridos hermanitos. Y es lo que vamos a desarrollar. Luego vamos a estar viendo Cristo es superior a Aarón por su sacrificio y vamos a finalizar las características de la inmadurez espiritual. Este es el resumen del libro, el resumen, el bosquejo, lo que vamos a ver en el capítulo número 5 y aquí lo comenzamos a ver. Como lo pueden ver arriba, Cristo es superior a Aarón en su llamado. Por ejemplo, veamos unos elementos importantes que encontramos acá. Miren, el rey Saúl usurpó el sacerdocio y perdió su reino. Eso lo encuentran ustedes en Primera de Samuel 13, 9 al 13. Pero si alguien alcanza a leerlo, a buscarlo, búsquelo. Pero si alguien se lo sabe, dígame esa historia ya. ¿Cómo fue esa historia? Vamos a contársela a Samuel, que está muy joven. Samuelito, te vamos a contar una historia excelente, varón. A ver, ¿quién me la dice? Alguien tiene que saberse esa historia. Alguien tiene que decirme algo, o una chispita, una cosita, por ahí algo. Es que no sé, de pronto me equivoco, no sé si es la misma historia de cuando el Señor le dijo a Saúl que fuera, que es que no sé si es la misma historia, que A fuera y ver, dispara, dispara. matara al pueblo y que de ahí tenía que matar a todos, pero Saúl no hizo caso y dejó su buen ganado y eso entre comillas fue como su sacrificio, o sea que lo mejor lo dejó supuestamente para el Señor, pero entonces ahí ya él empezó a desobedecer. Eso que acabas de contar hace parte de la historia, pero es la segunda parte de la historia, Daniela. Pero recuerda que estamos hablando, que estamos hablando del momento en donde Saúl usurpó el sacerdocio y perdió su reino. Mira, antes de lo que tú estás contando, Daniela, resulta que el pueblo de Israel tenía pelea contra los filisteos. Y Samuel no aparecía por ningún lado y estaban esperando que comenzara la guerra y comenzó a pasar el tiempo. Entonces el pueblo de Israel comenzó a impacientarse y muchos comenzaron a desertarse y irse otra vez para sus casas. Nosotros no vamos a pelear esta pelea porque no está pasando nada. No llega Samuel, vamos a perder la pelea. Entonces se fueron para salvar sus vidas y Saúl no sabía qué hacer. Él estaba descontrolado, estaba desesperado y estaba angustiado. Y Samuel le había dicho a Saúl, Saúl, quédate aquí y espera hasta que yo venga. No hagas nada, espera hasta que yo llegue. Para que cuando un profeta de Dios te diga algo, que sea un verdadero profeta, tú tienes que aprender a obedecer, varón y varona. Eso es lo que tenemos que aprender de los profetas. Pero creo que es un tema más amplio, más grande. Eso hay que tratarlo con mucha sabiduría. Pero cuando hay una palabra de Dios, hay que obedecerla porque Dios no es que se demore. Dios siempre llega a tiempo. ¿Qué fue lo que yo dije? Que Dios no se demora. Dios siempre llega ¿a qué? A tiempo, en el momento oportuno. Y entonces Saúl sí se desesperó, no esperó las palabras del profeta, no esperó que llegara Samuel para ofrecer los sacrificios. Entonces él tomó los animales y los sacrificó delante de Dios, armó un altar y cogió animales y los sacrificó delante del Señor. Y cuando los estaba sacrificando, justo llegó Samuel y ve los sacrificios. Y ahí es cuando entonces Samuel le dice a Saúl, al rey Saúl, que él ha desobedecido delante del Señor y por eso Dios le quita entonces su unción. Eso es lo que ha pasado. ¿Cómo es que Saúl entonces su supuesto sacerdocio? Él era rey, él no podía sacrificar animales. Por esa razón es que él quedaba limitado, tenía que hacer lo que es de rey. Coré es otra historia interesante y los suyos intentaron hacerse sacerdotes y el Señor los juzgó.
¿Qué pasó en Números capítulo 13? Les voy a contar otra historia genialísima para que también aprenda Samuel. ¿Saben qué, hermanos? Imagínense que el pueblo estaba en el desierto, iban caminando y llegaron, hermanos, y encontraron una cantidad de problemas en el desierto tremendo. No había agua, no había alimento. De un momento a otro, hermanos, se levantan entonces Coré y los hijos de Coré que ejercían en el sacerdocio, que ejercían en el templo. Ellos también hacían parte de la comitiva que trabajaba ahí en el tabernáculo en cantores. No eran hermanos levitas, no sé si eran de la tribu levita, pero ellos también cantaban entonces allá en el tabernáculo y se rebelaron contra Moisés. Y le dijeron, vamos a nombrar capitanes, estamos aburridos con Moisés, no queremos seguirlos obedeciendo, con Aarón, nos volvemos para Egipto. Y más se demoraron ellos en decir eso y en rebelarse contra Moisés y contra Aarón, que se abrió la tierra y los comenzó a consumir a todos. Y ese día murieron más de 24.000 personas. Esa cifra no nos cabe en la cabeza, pero murieron castigados por Dios por haberse revelado 24.000 personas. Intentaron hacerse sacerdotes, es decir, mandar sobre el pueblo, y Dios los castigó. El rey Usías entró en el templo para quemar incienso y el Señor le hizo leproso. Segunda de Crónicas 26:16. ¿Quién me cuenta esa historia? Otra historia que ustedes deben de conocer. Samuel, te quiero contar otra historia genialísima y estupenda. El rey Usías es uno de los mejores reyes que hubo en la Biblia. Siempre hablamos de Saúl, siempre hablamos de David, siempre hablamos de Salomón, pero Usías fue otro gran rey que hubo en la Biblia. Fue un hombre que reconstruyó el templo, el servicio al templo del Señor, etcétera, etcétera, y comenzó a crecer y tuvo muchos éxitos, reconstruyó las ciudades y Dios lo prosperó y lo bendijo mucho. Pero cuando ya era grande, dice en segunda Crónicas, capítulo 26, su orgullo se exaltó para su ruina, porque entró en el tabernáculo del Señor y tomó el incienso y lo ofreció delante de Dios. ¿Y eso quién lo tenía que hacer? El Los sacerdote. sacerdotes. Él era rey, solamente los sacerdotes. Y a causa de eso, Dios tomó a Usías, lo señaló y lo picó con lepra y él murió leproso porque se quiso usurpar el trabajo de los sacerdotes. En cambio, Aarón fue llamado por Dios para ser el sumo sacerdote. Es decir, este recuento que les acabo de hacer de intentos de volverse sacerdotes fueron intentos que fallaron, porque solamente hay uno que puede ser sacerdote, según la ley de Jehová, la ley antigua de Moisés, que era Aarón, porque Moisés lo había nombrado como el primer sumo sacerdote, según Éxodo capítulo número 28. Pero cuando el sacerdocio de Aarón se compara con el de Cristo, ustedes encuentran esto que está abajo en el cuadrito grisecito. Cristo es un sumo sacerdote, pero ¿para dónde? Para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento murieron dejando su oficio a sus sucesores. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento ministró para siempre. Hay 6 afirmaciones sobre el sacerdocio eterno de Cristo en 5, 6, 6, 20, 7, 17, 21, 24 y 28. Cristo también otorga salvación para siempre. Yo les dejo esos cuadros para que ustedes los tengan ahí, los copien, los tengan y después los examinen porque no tenemos el tiempo. Pero cuando examinamos esos versículos, vemos que Cristo es eterno. El autor pone a nuestro Señor, hermanos queridos, ministrando para siempre, mientras que Aarón y sus herederos ministraban por temporadas en el tiempo. Y ustedes dicen, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues claro, la gente se muere. Sí, pero es que se muere y se mueren porque el autor está colocando a Aarón en una posición de limitación. Puede ser muy importante, pero Aarón no es para siempre. Murió, luego su otro sucesor, y murió, y murió, y murió. Pero Cristo reina
y es victorioso para siempre. Y eso está más adelantico en el versículo número, en el capítulo número 7, a donde vamos a llegar un poquitico más adelante, según cuando hablemos sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Cristo es superior a Aarón en su llamado a servir como mediador, llamado a servir como ejerciendo el tema del sacrificio. Pero Cristo, según nuestro bosquejo, también es superior a Aarón en sus debilidades. En sus debilidades. Miren esto, lo que ustedes van a encontrar. Según estábamos leyendo los primeros versículos, la ley no tenía paciencia con los ignorantes y extraviados. ¿Saben qué significa eso? Que la gente pecaba, ofrecía un holocausto, volvía a pecar y volvía a ofrecer otro holocausto, y volvía a pecar y volvía a ofrecer otro holocausto, y la gente comenzó a tomar eso como una rutina. Ya no lo hacían bien, ya no ofrecían los holocaustos sanos, correctos, adecuados. Tomaron la fe y la ley como simplemente un ritual alejado de sus corazones. Por eso la ley ya no les salvaba a ellos, porque ya no cumplían ellos la ley. Eso es lo que significa ese versículo 3 y 4 donde estábamos leyendo ahorita. La ley no tenía paciencia con la gente. Si usted no practica la ley, usted se muere. Eso es lo que significa eso. Si usted no cumple la ley, usted va a morir. No tenemos paciencia. Se cumple la ley y se salva. Pero si usted no cumple la ley, entonces usted va a morir. La ley no tiene paciencia con los ignorantes y los extraviados. En cambio, cuando hablamos de Cristo, que es superior a Aarón en sus debilidades, vemos a un Cristo que creció y maduró físicamente. Vemos a un Cristo que tuvo hambre y sed, según Juan 4. Vemos a un Cristo emocional que llora. Vemos a un Cristo tentado por Satanás allí antes de ser bautizado. Vemos a un Cristo perseguido por los hombres, con muchas dificultades en su ministerio, con varias debilidades mostradas a lo largo de sus 3 años de ministerio. Y por último, estamos viendo a un Cristo que murió. Entonces, lo que estamos encontrando aquí, queridos estudiantes, es un Cristo que se identifica con el hombre. Mientras que la ley no aguanta al hombre, porque si usted no lo cumple, pierde. Usted no es salvo. Si usted no ofrece, es lo que en otras palabras le está diciendo el autor de Hebreos. Si usted no cumple con la ley, usted no va a ser salvo. Usted va a estar condenado. Tiene que cumplir estrictamente toda la ley. Y ellos tenían que ser muy meticulosos con la ley, con todos los animales. Era muy arduo, era difícil de cumplir la ley. En cambio, Cristo es diferente. Cristo se identifica. Cristo sabe sobre nuestras necesidades. Cristo sabe sobre nuestras preocupaciones. Sabe cómo somos nosotros. Por ejemplo, voy a pedir el favor a Mari, allá desde el Golden Gate, que por favor me ayudes a leer el versículo 7 y 8 del capítulo 5. ¿Qué dice ahí? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Ese es el Cristo que es superior a la ley ofrecida por Aarón. Si Aarón ofrecía la ley, cumple la ley y Dios te va a perdonar. Cumple la ley y ordenarás tu relación con Dios. Pero como ellos no la podían cumplir exactamente bien, entonces la ley se limitaba al que la pudiera cumplir. Nadie la podía cumplir. En cambio viene Cristo y Cristo nos entiende. Cristo ruega por nosotros según este versículo. Cristo tuvo grandes lágrimas por nosotros. Cristo mostró su debilidad según esto. Miren cómo dice el versículo número 7.
padeció, tuvo limitaciones, y eso hace entonces que Cristo sea superior entonces a Aarón. ¿No les parece a ustedes mucho más interesante ese corazón de Cristo que sobre la ley? Porque les voy a decir a ustedes algo, miren. Ustedes, de pronto ustedes están por allá en algún lugar y resulta que sin planearlo se encuentran en un evento con un curita, y el curita comienza a hablar sobre el matrimonio, y el curita dice que el matrimonio es muy bueno, que hay que perdonarse, que es que hay muchas luchas, que hay muchas pruebas, pero que cuando un hombre ama a su esposa, entonces que todo está bien y la esposa lo perdona y todos andan juntas y son felices. Y ustedes llegan y se rascan la barba, la carraca aquí, y ustedes dicen, bueno, interesante lo que dice el curita, aunque no es casado, pero bueno, es interesante, ¿no? Pero justo den la vuelta ustedes y allá en la esquina se encuentran con un pastor cristiano que se llama Humberto. Y Humberto les dice, vengan hermanos del instituto, les quiero hablar a ustedes de la academia, les quiero hablar del matrimonio. Mire, el matrimonio es tremendo, mire, les cuento desde mi propio punto de vista. Es que yo estoy casado allí con Cielito, y entonces miren, eso hemos pasado por unas pruebas, por unas luchas. Mire, ella a veces piensa diferente que yo pienso diferente, a veces ella va más rápido que yo hago al contrario, yo voy más rápido que ella, y hemos tenido dificultades económicas y nos ha tocado poner de acuerdo en esto, en aquello, porque ha sido difícil. Y entonces cuando avanzamos en esto es una cosa y tal cosa y tal cosa. La pregunta es, queridos estudiantes, ¿ustedes a quién le creerían? ¿Al que piensa teóricamente y expone cosas buenas teóricamente? ¿O al que lo está viviendo, el que lo ha vivido, el que ha encarnado la situación? Por supuesto el último, ¿cierto? Porque se ha encarnado en la situación, está viviendo las cosas y lo está superando. A ese se le hace caso. Ese es el argumento del autor de Hebreos con respecto a la ley, con respecto a Aarón y con respecto a todo lo demás. Cristo es superior en las debilidades, hermana Yolima Cárdenas. Pastor, entonces esa sería como la diferencia que hay entre la iglesia católica y la cristiana. O sea, por ejemplo, los católicos, ellos van al sacerdote para que les haga, pues, como, por decirlo así, como para redimirse de pecado, por decirlo así. Y nosotros los cristianos podemos ir directamente a Cristo para que Él nos redima de pecado. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay entre la iglesia católica y la cristiana. Por supuesto, Yolima, y ahí es donde está precisamente una de las grandes diferencias, Yolima, que tú acabas de decir. ¿Qué hace una persona católica? Tiene un pecado, se siente pecadora, ¿y qué es lo que hace? Ay, Dios mío, qué pena con Diosito, me voy, ¿saben a qué? A confesar. Exacto. Entonces van allá y se arrodillan en un confesionario, hacen su santiguación y toda la cantidad de cosas, y luego empiezan de esta manera: acúsame, Padre, que yo he pecado. Y el padre le dice, ¿qué es pecado, hijito? Y entonces llega y dice, no, padrecito, imagínese que es que las mujeres, no imagínese que las tentaciones, no, imagínese, padrecito, que esto, que tal cosa, que no sé cuántas. Y entonces el cura recibe esa confesión, y entonces a lo último le dice a esa persona, mijito, esos pecados se merecen unos 10 Ave Marías y unos cuantos Padres Nuestros. Vaya y haga eso. Y entonces el cura es un mediador, se convierte en un mediador entre la persona y Dios. El cura está ejerciendo lo que dice en el versículo, lo que dice lo que dice, hermanos, en el libro de Marcos: a los que les quiten los pecados les serán quitados, y a los que les dejen los pecados les serán dejados. Pero eso es en el contexto de la salvación en nuestro caso. Nosotros no necesitamos un mediador. En el caso de nosotros los cristianos, cuando una persona peca, la palabra del Señor dice: el que confiesa. ¿Quién me la termina? Alguien que me la termine, por favor. ¿Pecados? Sí, el que confiesa sus pecados. El que confiesa sus pecados, ay, el Señor será fiel y justo.
Algo así es que dice. El que El que confiesa sus confiesa sus sus pecados y pecados se es perdonado. aparta, Aparta del Señor. alcanzará misericordia. Misericordia. Así es, tal cual. Me gusta que se lancen. Así es que tenemos que ser. Alcanzará misericordia. Nosotros vamos directamente al Señor. Nosotros no necesitamos mediadores. Nosotros no necesitamos a varones que hagan un sacrificio por nosotros, sino que nosotros vamos al Padre y decimos, perdóname, Señor, he sido débil, mis ojos, mis pensamientos, mi orgullo, mi vanidad, mi carne, perdóname. Y el Señor nos perdona. ¡Eh! Por eso es que la Biblia dice ahí en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En el capítulo 4 lo estábamos leyendo la semana pasada. Y mire, eso es lo que dice, a lo que está repitiendo, mire lo que dice en el capítulo número 4. El versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde tú decías, señorita, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso. ¿Lo notan, hermanos? Muy diferente nuestra relación con Dios. Es muy diferente, es muy distinta. Tenemos, queridos estudiantes, completa acceso a nuestro Señor. Pero Cristo, queridos hermanos, también es superior a Aarón por su sacrificio. Esto está del capítulo 5, 3, 5, 3 y los versículos 9 y 10. Cristo, cuando hablamos de Cristo, Él no tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Que dice el versículo, el capítulo 5, el versículo número 3, donde yo leí, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está hablando de Aarón. Aarón, en cambio, tenía que ofrecer sacrificios por él. Cristo no. Cristo no tiene pecado. Es superior a Aarón. El sumo sacerdote en el versículo 3 sí tiene que ofrecer pecados por sí mismo. Siguiente, sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre, queridos hermanos y hermanas. Mira cómo dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es decir, él fue perfeccionado nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este versículo perfeccionado, esta palabra perfeccionado, no significa que Cristo hubiera sido imperfecto, sino que Cristo, mis hermanos, aprendió obediencia. Cristo caminó en obediencia. Cristo se limitó a la carne humana, al cuerpo humano, y al obedecer se perfeccionó de un cuerpo corruptible como el de nosotros a un cuerpo glorioso. Eso es a lo que se refiere ese versículo. El sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento, en cambio, se repetían constantemente. Solo cubrían pecados, no los quitaban. Y este es un punto muy importante que tú tienes que aprender. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les estaba enseñando a ustedes acerca del arca del pacto? ¿Se acuerdan? El arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Y se acuerdan que los dos querubines miraban la superficie del pacto, de esa mesa? Y esos querubines son los ángeles vengadores de Dios, son los que Dios manda sobre la tierra para vengarse del pecado de los hombres porque le hemos desobedecido y estamos bajo la ira de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba el animal y derramaba su sangre sobre toda esa superficie porque los pecados estaban expuestos simbólicamente delante de Dios y estábamos bajo la ira de Dios. Van a venir esos querubines y nos van a arrasar por causa de nuestro pecado. Es derramada la sangre y es cubierto nuestro pecado, es cubierto, no es quitado, es cubierto según la ley. En cambio, el cordero inmolado, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron. Y alguien me termina la siguiente parte. Y ahora todas serán hechas nuevas. Y ahora todas son hechas nuevas. Antes andábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora somos hijos santos de Dios, según la palabra de Dios.
una sola vez y para siempre. Entonces, el sacrificio de Cristo es superior porque fue hecho una sola vez y para siempre y no solamente borra los pecados, sino que los quita en comparación al sacrificio de Aarón, que simplemente borra los pecados, los cubre los pecados con la sangre de Cristo, quedan como que cubiertos con la sangre del cordero, quedan como que cubiertos y cuando la persona peca, tiene que volver a ofrecer otro sacrificio para volver a cubrir los pecados. Estoy hablando de la ley. Amén. Espero que no estén confundidos, simplemente estoy tratando de ir paralelamente hablando del camino de la ley y hablando del camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos queridos. Muy bien. La segunda parte del libro, la segunda parte del capítulo 5, queridos estudiantes, nos habla sobre la inmadurez espiritual. Y hay unas características de la inmadurez espiritual en el versículo 11 al versículo número 14. Eso lo pueden ustedes leer en el ABC que tiene, déjame, me voy a tocar como también escribir acá, en el ABC, que son estos, miren mis queridos estudiantes, la gente, esta imagen que he puesto acá es un desierto para que ustedes nunca se les olvide que siempre estamos pensando en el peregrinar del pueblo de Israel camino de Egipto a Canaán y que ver la historia de Israel camino a Canaán es ver también nuestra propia vida. Teniendo tanta evidencia y tanta bendición para nuestras vidas, tenemos que avanzar según el autor, tenemos que crecer, tenemos que ir para adelante. Y por eso entonces, en el versículo número 11, el tío llega y dice, acerca de esto, ¿de qué? De que Cristo es superior a Aarón, según el orden de Melquisedec. Ahorita lo vamos a ver, el orden de Melquisedec. Les tengo que explicar muchas cosas. Quiero explicarles muchas cosas. Quiero que ustedes aprendan este secreto. Esto es un misterio que ustedes deben de entender. Pero mire lo que dice el versículo 11. Pero ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Pueden creerlo? Estos judíos teniendo la ley no han querido entender. Versículo número 12. Porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el que participa de la leche es inexperto en la justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Las características de estos judíos que se supone que conocen bien la ley son tardos para oír, no querían compartir, tienen una dieta de bebé, la cual los hace inexpertos en la palabra. Para este caso, queridos estudiantes, el autor se está refiriendo a unos judíos. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú hablas con un judío practicante de la fe en el siglo XXI, este judío te recita la ley toda completa. Este judío se sabe la Torá de memoria, se sabe las celebraciones, se sabe las charlas, se sabe los rituales, se sabe absolutamente todo. Es un tipo tremendo porque vive en la ley, porque es muy radical con ese tipo de cosas. Así debería ser su vida, porque conoce la ley, deben de caminar de acuerdo a lo que conocen en su corazón. Y el autor del libro está diciendo, ustedes conociendo esta verdad, sabiendo esta verdad tan maravillosa de Cristo, que es superior en todo sentido a todo lo que ustedes defienden, ¿por qué se hicieron tardos para oír? ¿Por qué no comparten esto? Ustedes parecen niños que se la pasan comiendo solo leche materna, está bien, pero no, ustedes ya han avanzado mucho. Los niños que comen leche materna son inexpertos, no se les puede dar frijolito. No se les puede dar empanadita, no se les puede dar bananito, no se les puede dar, qué sé yo, comidas pesadas, garbanzo, no sé, ¿cómo se llama esto? Ajiaco, que coman todas las cosas buenas y fuertes, porque su estomaguito no lo acepta. Son inexpertos y
problema de inexpertos no es tierno, no es por ternura. Es que una persona inexperta en la palabra no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Lo acabamos de leer ahí. ¿Sí lo ven? Ahí en donde acabé de leer, ahí lo está diciendo el autor. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Estudiantes hermosos y bellos, aquí es donde está la verdad para sus vidas. Cada clase que ustedes toman conmigo, en la otra clase, el sermón de este fin de semana del pastor, ese retiro que tuvieron, esa lectura de la Biblia que hicieron esta mañana, esa canción que escucharon que Dios les habló, son sumas que van a exigirle a ustedes una respuesta. Son sumas de principios y exigencias que les van a exigir a ustedes una respuesta. ¿Cómo van a reaccionar frente a lo que Dios les está pidiendo a ustedes? No, yo me voy a detener, yo no quiero crecer, yo voy a esperarme así como los judíos, voy a dialogar, voy a quedarme como un bebé espiritual, mientras que crezco un poquito y mientras que estoy un poquito mejor convencido. Pues vas a ser un hombre o una mujer que vas a tener debilidades y vas a tener problemas para aceptar el bien y caminar en el derecho de Dios. Y cuando venga una tentación, puedes ser tentado o tentada y puedes caer y te vas a meter en un lío grande. Esa es la aplicación para tu vida y para mi vida, este capítulo. Por eso, estudiantes, Aide, Lida, Edgar, Iván, Mari, hermana Maribel, Margot, Daniela, Dana, querido Samuel, hay que madurar. Ustedes están llamados a madurar, a comer alimento sólido, pesado. Lo que están comiendo hoy es para gente que quiere aprender, que quiere avanzar. No se queden en el pasado. No se queden reteniendo a ver si camino, a ver si avanzo, a ver si doy otro paso más. No, háganlo ya, porque es peligroso seguir siendo bebés. Un bebé depende de otro. Un bebé no sabe tomar decisiones. Un bebé mete las manos en la candela. Un bebé gasta el agua. Un bebé se empapa. Un bebé se hace orinen allá delante de todos. Un bebé comete muchos errores por lo que es bebé. Pero Dios no te llamó a bebé, te llamó a madurar para que comas alimento sólido. Esa es la enseñanza para nuestra vida. ¡Wow! Tremendo lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Ahora, queridos estudiantes, ¿por qué es importante madurar según lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué es importante madurar? Mira, ahí tenemos un bebé que el primer mes bebé levanta las patas, luego camina, se voltea, bla, 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 y comienza ahí. Ustedes lo pueden ver ahí en esa imagen tan bonita, mis amadas hermanas. Aquí estoy colocando este capítulo número 6 para que ustedes nunca recuerden el proceso de un bebé, el proceso de un bebé. El capítulo 6 nos llama a dejar las cosas básicas de la fe por las cosas más complejas de la vida cristiana. Son ustedes, estudiantes. Miren, los que no vinieron a mi clase, que lamento que se hayan retirado algunos de los primeros estudiantes y no están, bueno, que cumplan por allá en donde tienen que cumplir, queridos estudiantes. Pero ustedes los que están acá, Dios los está llamando a esto que está acá. Nos llama a cumplir las cosas básicas de la fe, las cosas más complejas de la vida. A crecer. Samuel, tú puedes tener 18 años. Yo no sé cuántos años tenga usted, hermano. La señorita Daniela también está muy joven. Dana. Mi hermana Margot también la veo muy joven. Mi hermana Lida, qué juventud tan brava que tiene. Aquí los únicos feos y viejos son Iván y Edgar. Pero el resto yo lo que veo es juventud en esta clase, hermanos. Miren, les voy a decir algo. A todos nosotros nos propone Dios crecer. Este capítulo 6 nos va a hablar a todos. Nos propone el siguiente proceso. Lo vamos a desarrollar. Un llamado al progreso espiritual. Este proceso no afecta a la salvación. El resultado de este proceso es llevar fruto. Este proceso demanda esfuerzo y tenemos seguridad de salvación. Esta imagen que están viendo ustedes acá, toda esta diapositiva
es una diapositiva que es resumen del capítulo 6 que vamos a ver a partir de este momento. ¿Estamos, mis queridos estudiantes? Vamos a esa. Pastor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cuál será? Es que lo que pasa es que acá están en un problema y están que echan muchas bombas y yo estoy acá que no puedo del olor a esa pimienta. Uy, que si podemos orar un ratico, si puede orar. ¿Qué pasó? Me pareció, allá hay un problema en Verbenal, ¿cierto, Margot? ¿Qué Sí, fue lo que señor, pasó? y ese aquí lo tengo a 2 cuadras de mi casa y la casa está inundada de ese olor a ese cosa. Sí, a esos gases lacrimógenos. Sí, ay, estoy que no puedo, estoy llorando. Y era lo que decía el pastor de que la situación está un poquito tensa en Bogotá. Y mire que hoy empieza y mañana hay paro y yo ya Yo supe de estoy que hay a unas 2 cuadras donde organizaciones están más. que echan esos gases lacrimógenos porque estoy frente al CAI, al cerquita al CAI. Ah, mira, claro, mi Margot, ¿cómo no vamos a orar? Vamos a bendecir el nombre del Señor y una vez oremos para que Dios de verdad guarde a Colombia, porque mañana ese paro de 3 días que convocó el presidente Petro, imagínense, el presidente Petro convocando a paro contra su propio gobierno. Yo no sé cómo funciona eso, no sé si tú eres petrista, me lo tendrías que explicar. Es un poquito complicado ese tema, pero oremos porque Colombia realmente necesita paz. Padre. Gracias, Señor, por la petición que nos hace Margot, porque nos hace, Señor, parar de este cielo tan maravilloso que es tu palabra, disfrutarla, analizarla, saber que tú estás con nosotros y nos das tu preciosa salvación, que es la que necesita Colombia, que es la que necesita el país, los jóvenes que están tirando piedra, los policías que están allí defendiendo, Señor, la institucionalidad, la inseguridad, la desigualdad, la inequidad del país, Padre Celestial. Todo esto lo colocamos delante de ti, Señor del cielo. No sé las razones por las cuales, Señor, allí en Verbenal están echando piedra, están agarrados, Dios mío, Señor. Pero previo a esto, esto es como un anticipo de lo que podría suceder mañana, el jueves y el viernes, Dios mío. 3 días de paro, Señor, que han convocado, Padre Celestial. Y ya sabemos que pueden haber, Señor del cielo, manifestaciones, quemazones, situaciones, Señor Dios mío, complicadas. Y te rogamos, Dios mío, que tú intervengas. Te rogamos que mires a Colombia, te rogamos que veas nuestro país, te pedimos por Colombia, Padre Celestial, y nunca dejaremos de declarar lo que tu palabra dice. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pueden haber malos en Colombia, puede haber gente perversa, diabólica, que quiere destruir el país, Dios mío, Señor. Pero Padre Celestial, por encima de la maldad se levanta tu iglesia y declaramos tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. La gracia tuya está sobre este país, la gracia tuya está sobre Colombia, la gracia tuya está sobre nuestra nación. Tú estás sobreabunda. Y la gracia está sobre la guerra, la gracia está sobre el asesinato, sobre el abuso, sobre el secuestro, sobre la manipulación, sobre la corrupción, Señor, en todos los entes, Señor del cielo, que estamos viendo todos los días en este gobierno. Te pedimos, Dios, que tú intervengas. Te rogamos tu intervención. Por favor, ayúdanos. Colombia necesita, Señor, tu bendición. Guarda la vida de Margot y los vecinos ahí del CAI, Señor, en la 180 y punta, Padre. Que tú les protejas, que tú les guardes. Guarda la vida de Margot, su casita, las familias, los niños, los jóvenes, los que están por allí, Señor. Cúbrelos con tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Que no sepamos, Dios, que mañana murieron, Señor del cielo, esta noche, una persona, un joven que conocíamos, Dios. Por favor, Señor, tú eres dueño de nuestra vida. Ten misericordia en nuestras vidas. Amén y amén. Ay, gracias, paz. Amén. Muy bien. Proceso. Un llamado al progreso espiritual. 6 del 1 al 3. Está en tu Biblia ahí abierta donde estaba leyendo la señorita. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertes, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El
autor está haciendo un llamado a que progresemos. ¿Cómo terminó el capítulo anterior? Lo acabamos de ver. No, ya no se queden como bebés. No se queden como bebés espirituales. Avancen, avancen. Entonces el autor en el capítulo 6 les dice, mire, les voy a decir cómo avanzás. Les voy a decir cómo avanzar. Dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo. Déjenlo de atrás. Dejen lo que hemos venido hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 6, hasta este momento, en donde ustedes están queriendo exaltar la ley, exaltar a Moisés, exaltar a Aarón, exaltar los sacrificios, el templo y todo ello por encima de Cristo. Esos son los rudimentos. Ahí está la base. Esa es la base. La base. Y vamos adelante, vamos hacia el futuro, vamos enfocándonos a los siguientes pasos que tenemos que dar, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, arrepentimiento y fe. Es decir, el autor está diciendo, si Cristo nos salvó ya para siempre, lo vamos a volver a crucificar. Si Cristo anuló todos nuestros pecados, vamos a dejar en que los borró. Si Cristo se identificó con nosotros, vamos a volver a que no puedo con este pecado, no voy a ser libre de este problema. No, dejemos todo eso atrás y prosigamos adelante. Vamos para adelante. Dios llama al pueblo, el autor está llamando a los judíos, no se queden atrás. No se queden en el pasado, en los rituales, en las prohibiciones, en lo que tienes que hacer para ser salvo, cumpliendo la ley. No lo hagas, no te quedes ahí. Más bien, ¿sabes qué tienes que hacer? Vamos para adelante. Ahora, según este texto, hay tres cosas básicas que nombra el autor: el arrepentimiento y la fe, el bautismo y la imposición de manos, la resurrección y el juicio, queridos estudiantes. Miren, estos tres temas son temas básicos de la fe. En estos temas hay que andar, en estos temas hay que creer, en estos temas tenemos que progresar de bebés a maduros espiritualmente. Ahí les coloqué esas imágenes, mis hermanos queridos, que tienen que ver con esos procesos. El autor está diciendo, no se queden atrás, vamos para adelante. Ahora, el siguiente paso tiene que ver con que este proceso de madurez, estamos hablando de un proceso de madurez. La primera parte es un llamado al progreso espiritual, a que no te quedes estancada, no te quedes como bebé, vamos a crecer. La segunda parte del proceso es una identificación con la salvación. Salir de los rudimentos, salir del pasado, salir de la ley a la salvación en Cristo no va a afectar tu salvación. No va a afectar nuestra salvación. Le está diciendo a los judíos esto. Ahora, miren, queridos estudiantes, estos pasajes dirigidos a nosotros los cristianos. Miren cómo nosotros tenemos que acercarnos a la salvación y cómo Dios nos guía. Por ejemplo, los cristianos, los creyentes, fuimos iluminados. Somos creyentes porque fuimos iluminados. Tú y yo como creyentes gustamos del don celestial de la salvación según Romanos 6:23, que dice 6:23, que dice Romanos 6:23, ¿qué dice? Ese es fácil, ese versículo, pero mire, es tan fácil que ya me olvidó y eso es básico. Romanos 6:23, 6:23, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otra cosa que pasó con los cristianos, fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Significa que compartimos el Espíritu Santo. Significa que Él está con nosotros, queridos estudiantes. También significa
que gustamos de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Según el versículo número 5. Mire cómo dice en el versículo número 5, 6:5. Así mismo, y esto haremos si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez, 4, fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Miren, estudiantes, según este texto bíblico, yo tomé estos versículos, mire, fuimos iluminados en 2 Corintios, gustamos del don celestial, que está también en el versículo 4, partícipes del Espíritu Santo, gustamos de la buena palabra de Dios. El autor está diciendo, como están dejando los rudimentos atrás y están creciendo hacia adelante, avanzando hacia adelante, sería imposible, dice el autor, que habiendo conocido esta fe, que habiendo conocido a Cristo, volvamos atrás. Él usa la palabra recayeron. Recayeron. Mi mamá siempre decía, mi mamá decía, la gente se cansa de estar bien. Y el autor aquí en este versículo está diciendo, mira, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido iluminados, gustamos del don celestial, gustamos de la palabra y tenemos proyección hacia el siglo venidero. Todo eso lo tenemos. Vamos a caer. Vamos a ser destruidos. Vamos a ser aniquilados. Vamos a ir al mundo. ¿Seremos capaces? Es lo que nos está diciendo el autor acá. ¿Seremos capaces? ¡Wow! Es una gran pregunta que está diciendo él. Y mira lo que está diciendo el autor. Porque aquí hay un secreto tremendo que quiero decirte. Recayeron. Ese Cristo sean otra vez renovados. Es imposible. Mire, todo empieza en el versículo 4. Es imposible que los que creyeron en Cristo y gustaron todas estas cosas que están ahí en la pantalla y hayan caído y hayan recaído, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y ponerlo a vituperio. Este texto bíblico es uno de los grandes textos bíblicos. Este versículo número 6 es uno de los grandes textos bíblicos de mayor preguntas y dudas que tiene la gente. Ay, no puede ser. Entonces sí se pierde la salvación. Porque yo creía en Cristo, yo fui iluminado, yo gusté del don celestial, yo fui participante del Espíritu Santo, y el Señor me guió para recibir su don en el siglo venidero, y recaí, y ahí dice que es imposible que habiendo gustado de todas esas cosas, haya recaído, entonces Cristo ya no vuelve a sacrificarse por mí. No es que no significa eso. ¿Sabes qué está diciendo ahí el autor? El autor está diciendo, cuando una persona, escuchen bien, ha recibido a Cristo, ha vivido con estos dones, con estos procesos tan bellos que les estoy señalizando acá, miren, todo esto tan bonito que es tu vida y mi vida, todo esto son los dones que Dios nos ha dado por ser hijos de Él, pero recaemos. Cristo no va a volver a ser sacrificado por ello. Cristo no va a volver a ser sacrificado para que tú seas salva, para que yo vuelva a ser salvo, para que yo me arrepienta. Ya fue sacrificado cuando en el siglo pasado, en el primer siglo, una vez y para siempre, como estamos aprendiendo. Supremamente interesante esto, ¿cierto que sí, estudiantes? Entonces, este proceso no afecta nuestra salvación, queridos estudiantes. No afecta nuestra salvación, porque el Señor, queridos estudiantes, nos tiene en bendición. Aleluya, gloria a Dios. El proceso, entonces, primero que todo, es un llamado. El segundo proceso, a la madurez, la segunda parte del proceso, es que este proceso no afecta nuestra salvación. Y luego nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo para que comprendamos mejor.
Esto es el versículo 6 y el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella produce hierba provechosa a aquellos por los cuales se labra, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos o rojas reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Es decir, el autor está diciéndole al pueblo, hay solamente dos destinos. Hay dos posibilidades. Si tu corazón es una tierra que está siendo regada con esta palabra, si tu corazón es una tierra que está siendo levantada, bendecida con esta palabra, da fruto, crece espiritualmente. Pero si no, si produces espinos, si no hay fruto en tu tierra, ¿qué pasa? ¿Termina siendo qué? Quemada. Estamos en el proceso. Primero nos llama a crecer, que dejemos atrás tantas leyes, que dejemos atrás tantos juicios, que dejemos atrás tanta cosa juzgando a los demás. Dejemos esos rudimentos atrás. Crezcamos en Cristo que es superior. Nos llama a crecer. Nos llama a crecer. Este proceso no afecta a la salvación. Y aquí nos dice, miren, es tan importante que si ustedes creen, van a dar fruto. Pero si no dan fruto, la otra alternativa es que la tierra será quemada. Cuarta parte del proceso. Este proceso demanda esfuerzo. ¿Quieres crecer más allá de los rudimentos de Cristo? Hay un proceso que tienes que poner en tu vida. ¿Cuál es ese proceso? Ese esfuerzo. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren, chicos, si ustedes no estuvieran hoy martes tomando esta clase, casi estoy seguro que estuvieran viendo ese programa de televisión de Yo Soy la Voz, el que están dando ahorita. Allá estarían viendo tele, o estarían viendo una película, o estarían escalteando ahí en el celular, perdiendo el tiempo. Pero para crecer, Maribel, Dana, Iván, para crecer hay que esforzarnos. Si usted no se esfuerza en esta vida cristiana, usted se va a quedar estancada o estancado. Si usted se hace perezosa o perezoso, según este texto bíblico, vas a terminar como dice lo anterior. O das fruto, o eres una tierra que no tiene ningún destino, va a ser quemada. Se necesita un esfuerzo, no te hagas perezosa, no te hagas perezoso. Hermanos, ¿cómo hacerlo? Tengamos esperanza en las promesas de Dios. Dios nos promete muchas bendiciones y fortaleza para seguir adelante. Quítate toda pereza de tu vida, quítatela. Y por último, imitemos a los fieles, que más adelante vamos a llegar a un punto de estos. Seguimos en el proceso. A ver qué hemos aprendido del proceso. Aquí estamos leyendo que hay un llamado. Aquí estamos leyendo que hay un llamado a madurar. Aquí estamos leyendo que hay un llamado a la madurez. Este proceso que estoy señalizando acá con mi mouse, no sé si lo estén viendo, un llamado al progreso espiritual, lo estamos desarrollando. Llamado al progreso espiritual, el proceso no afecta a la salvación, el resultado de este proceso es llevar fruto, este proceso demanda esfuerzo, y aquí sigue la otra parte del proceso, la última, es un proceso de seguridad de salvación. Y esto está del capítulo 6, 13 al 20. Miren, los judíos debían confiar en las promesas de Dios.
Estas son así según el texto. Es decir, del 13 al 20, yo hice este pequeño bosquejito para que ustedes se lo aprendan y para que aprendamos cositas. A ver, mira, estudiante, tu salvación no te la va a quitar nadie. Cuando hablamos de salvación, normalmente nos vamos a ese versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? Porque los que fueron llamados, ay, ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? porque porque a uno llamó a otros, ay, se me olvidó, porque los que fueron llamados. Por lo cual estoy seguro que ¿qué? De que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Nada te puede separar de Dios. Es el versículo en el cual más nosotros nos pegamos. 8:38 perdón, hermanos queridos, 8:38, 39. Pero aquí, en lo que tienen en la pantalla al frente, tenemos otro argumento. Otro argumento. ¿Cómo estamos seguros de nuestra salvación? Primero que todo, tenemos promesas de Dios. Vamos a leer alguna promesa. Le voy a pedir el favor a Edgar que lea el versículo 6, 13 y 14 rápidamente. Activa el micrófono, varón. El micrófono. Bueno, Ya. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. tenemos promesa de bendición, de abundancia y multiplicación, pero no solamente eso, sino que tenemos seguridad de nuestra salvación porque el juramento viene de Dios. Y este versículo me lo va a leer Maribel Garcés, el versículo 16. Rápidamente, Maribel. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Sigue 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Este texto bíblico nos está hablando de una situación de la vida. Y el autor se está refiriendo, queridos estudiantes, a lo más importante en la vida de los judíos. ¿Saben qué es la vida de los judíos? En la vida cultural de los judíos, la palabra. Hacían un negocio, le vendo estas 3 vacas, usted me da 20 bolsas de bultos de sal, 20 bultos de trigo. Hacemos un negocio, firmamos escritura, la autenticamos en la escritura, no, palabra con palabra. Él está llamando a una tradición de los judíos en donde un juramento es un juramento. Si un rey jura y tiene que cumplir, ¿se acuerdan la ley de Media y de Persia? Cuando el profeta, cuando Esther entró allá en la corte del rey, ¿se acuerdan que fue tremendo? Y Esther y prácticamente ella iba a violar la ley. Y no había una ley que se pudiera ser abrogada porque eso era, pero nadie la podía abrogar, tenía que cumplirse o cumplirse, así fuera lo que fuera. ¿Se acuerdan cuando Saúl le prometió a su hija, al rey, al que peleara contra Goliat? Al que peleara contra Goliat.
y ganó David, le tocó darle su hija. Eran leyes, eran cosas que no se podían dejar de cumplir, tenía que cumplirse o cumplirse. Y es lo que está diciendo el autor en estos versículos que acabo de leer la hermana. Es una ley, un juramento es un juramento. ¿Y aquí quién está jurando? ¿Quién está jurando bendecirte? Dios. ¿Quién está jurando hacerte progresar? ¿Quién está jurando darte tu salvación? Dios. Es un juramento que Dios mismo no puede romper. Es imposible. Porque en el versículo 18 dice que Dios no miente. Pero para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. El autor termina diciendo para ayudarnos y bendecirnos y aumentar nuestra fe. Miren, queridos amigos, Dios nos ha prometido salvación, promesa, progreso, bendecidos en la vida cristiana. Él ha jurado, no solamente prometió, sino que juró bendecirnos. Y por último, les quiero decir, es tan impresionante ese juramento que Dios no miente. Está requete garantizada esa salvación para ti y para mí. Para los judíos que querían crecer en este progreso, en este proceso que les he planteado, para que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ya te doy la palabra, Yolima. Jesucristo, entonces, 19 y 20, es el sumo sacerdote. Es donde dice, entonces, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre. Esto es lo que el autor está diciendo. Miren, esta fe en Cristo, ese Dios que no miente, ese que ha jurado que es Dios, no solo prometió, sino que juró bendecirnos y hacernos progresar y darnos la salvación. El que nos hace entrar detrás del velo, rompió el velo, pasamos del lugar santo al lugar santísimo donde está la presencia de Dios y no somos rechazados, somos aceptados. Ese Cristo es nuestra mayor garantía, es nuestro mayor sumo sacerdote. Yolima. Pastor, en la actualidad, ¿el juramento de Dios todavía se aplica para los que son judíos? O sea, por ejemplo, ellos todavía hacen ese mismo juramento como anteriormente. Bueno, es que, a ver, ¿qué te digo, Yolima? No es que hayan juramentos específicos como tal. Recuerden ustedes que la misma ley prohíbe que nosotros juremos. Nosotros más bien prometemos y nos mantenemos en nuestra palabra porque es lo que dice la palabra de Dios y ahí es donde tenemos que hacer, porque dice, no toméis su santo nombre en vano. La gente jura siempre por alguien superior. Y el juramento consistía en lo siguiente. ¿Saben en qué consiste un juramento en la Biblia? Se lo voy a decir. Llegaban, hermanos, y tomaban una serie de animales, los bueyes, las vacas, los Toros. ponían en un camino y los abrían por la mitad. Abrían los animales, los mataban y los abrían por la mitad, en donde la mitad de las entrañas, el corazón, todas las partes internas del buey quedaban expuestas. Y cuando esas dos personas, esos dos reyes, planteaban paz o planteaban algún acuerdo para jurar y comprometerse en ese acuerdo, ellos caminaban en medio de los bueyes y cuando ellos caminaban, ya los animales carroñeros estaban comiendo esos animales, ya habían ratones, ya estaba oliendo a podredumbre y los reyes, la gente que juraba en un juramento solemne, caminaban en medio de los bueyes, de esos animales, en medio de ese olor, en medio de esa sangre, y caminaban diciendo lo siguiente. Señalaban a los bueyes, señalaban a esos animales y le decían, así me haga Dios y aún me añada si yo no cumplo lo que estoy prometiendo. Ese es el significado del juramento. Es decir,
que haya la más perversa maldad contra mí si yo me aparto de este juramento. El más perverso mal, el más destructor mal, si yo me aparto de este juramento, así me haga Dios y aún me añada. Ese es el tipo de juramento de la palabra de Dios. Pero por supuesto, estamos hablando acá de un juramento superior, que es el juramento de Dios. Es la palabra que está usando el autor para decirle al pueblo de Israel, a los judíos convertidos, el Dios que ustedes adoran juró por sí mismo. El Dios que ustedes adoran, el Dios que ustedes exaltan, ha prometido. Ese Dios no miente. Ese Dios es Jesucristo, superior en todo sentido a cualquier embate de la ley. Edgar, ¿Y entonces por quién sería el juramento por que sí mismo, hacían? por sí mismo. El juramento de Dios es por Ah, sí era, mismo porque no hay nadie mayor que Él. Es por sí mismo. Por eso imagínese el autor tratar de decir, Dios no miente. Dios no miente. Es una palabra fuerte. Es una palabra. ¿Cómo decir que Dios no miente? ¿Usted cómo se atreve a decir eso? No, es que Dios, mis amados hermanos, está por encima de cualquier tipo de juramento, sino que el autor trata como de hacer algunas figuras antropomórficas para que nosotros podamos entender la clase de juramento que Dios ha hecho por tu salvación y mi salvación, la salvación del mundo entero. Es una salvación de un hombre de honra, de un Dios de honra, de un Dios seguro, de un Dios que sabe lo que está haciendo, de un Dios que está cumpliendo un plan, un propósito con la vida de la humanidad, dando a Cristo como el cordero inmolado, como el sumo sacerdote por encima de cualquier ley antigua de los hombres. Resumen de lo que estamos hablando. Muy bien. Ahora, esto nos lleva al capítulo número 7, que Dios nos ayude con el tiempo, porque aquí comienza la segunda parte del libro, que es el sacerdocio superior. Estamos en Aarón, pero aquí vamos a ir al sacerdocio superior, que es una pregunta que me hizo Lida al principio de nuestra clase, acerca de Melquisedec, y aquí llegamos a Melquisedec. El planteamiento es, póngale cuidado al capítulo 7, este es el resumen del capítulo 7. El sacerdocio de Cristo es superior sobre el de Aarón, porque la orden de Melquisedec es superior a la tribu de Leví, a la cual pertenecía a Aarón. Noten ustedes que toda la clase ha sido Cristo superior, Cristo superior, Cristo superior. ¿Cómo digo que Cristo es superior en el sacerdocio? Ah, no, pues claro, Cristo es superior en el sacerdocio porque Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Vamos a ir a ello porque se presentan tres argumentos según esto. Ah, tres argumentos de quién es Melquisedec, de cómo funciona el tema de Melquisedec, y son los siguientes. El argumento histórico. Lo voy a leer para que lo tengamos ahí. Jesús es considerado sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque a diferencia de los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento, descendientes de Aarón, su sacerdocio es eterno y no hereditario. El sacerdocio de Cristo es es por encima del de Aarón porque es establecido por juramento divino. Ya les voy a explicar esto ahorita, esperen tantico. Según lo que ustedes encuentran ahí, juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en el Salmo 110, versículo 4. Tercero, Jesús es superior al sacerdocio levítico porque se argumenta que Melquisedec es superior a Abraham, el fundador de la nación, el padre de la nación. Y los escritos hacen a Cristo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, al cual el padre de la nación le dio ofrenda, le rindió tributo, le dio diezmos. Y por último, está basado en el poder de una vida indestructible, hecho por la ley,
no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino en el poder de una vida indestructible. Según este texto, mis queridos estudiantes, tenemos que irnos a saber entonces, mis queridos estudiantes, quién es Melquisedec. Y yo prefiero que lo veamos en un video porque esto es un poquito complicado. Y esto creo que va a ser, o sea, el capítulo 7 está prácticamente resumido aquí en este video que vamos a hacer. Vamos a escucharlo para que se relajen, ya hablé suficiente. Ya ustedes están un poco aburridos, cansados. No, mentira, yo sé que ustedes disfrutan la clase. Veamos este video para que aprendamos un poquitico sobre Melquisedec. Disfruten. ¿Quién fue Melquisedec verdaderamente? ¿Habrá sido un simple rey y sacerdote cananeo? ¿Qué tal si fue Sem, el hijo de Noé, quien según algunos historiadores todavía estaba vivo por aquel entonces? ¿O habrá sido acaso una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento en lo que se conoce como una cristofanía? Presta mucha atención a este video porque aunque ha habido muchas teorías sobre quién pudiera ser Melquisedec, en el video de hoy navegaremos en aguas profundas para revelar el misterio de quién fue Melquisedec, y te advierto que hay detalles que daremos en este video que son sumamente profundos y que no te puedes perder. Por lo tanto, te animo a que te quedes hasta el final del video. Pero antes de averiguar quién fue este personaje, necesitamos saber algunos detalles importantes sobre el contexto que la Biblia presenta sobre este. Sabes que la primera vez que encontramos a Melquisedec en la Biblia es en Génesis 14, donde se nos narra una impresionante historia. Sucede que Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba viviendo por aquel entonces en la ciudad de Sodoma, la cual junto con otras muchas de la región se habían tenido que someter al yugo político de Kedorlaomer, rey de Elam. Pero dice la Biblia que en el año 13º estas ciudades se rebelaron, lo cual causó una gran guerra que perdió el pueblo de Sodoma, Gomorra y otros, por lo que vino Kedorlaomer y se llevó cautivo a muchos habitantes de estas ciudades, entre los cuales estaba precisamente Lot. No obstante, la Biblia relata algo maravilloso, y es que cuando esta noticia llegó a oídos de Abraham, este preparó a 318 criados suyos para que lo acompañasen a la batalla, y cuando nadie se lo esperaba, Abraham y su pequeño grupo de guerreros atacaron el campamento de Kedorlaomer, derrotándolos y recuperando así los bienes como también a los cautivos, entre los cuales estaba su sobrino Lot. Y presta atención a esto porque la Biblia dice que cuando Abraham venía de regreso con el botín y los cautivos, les salió al encuentro un misterioso personaje llamado Melquisedec. Y mire con atención la manera como la Biblia narra este encuentro. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora bien, hay dos pasajes más en la Biblia que hablan sobre Melquisedec y que son muy importantes. Uno de ellos es el Salmo 110, donde el salmista dice proféticamente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sabes que este pasaje hablaba acerca de Cristo, y así lo confirmó el escritor de Hebreos cuando también hizo alusión a Melquisedec en varios pasajes, donde por cierto nos ofrece algunos detalles muy importantes y profundos que nos ayudarán más adelante a entender su verdadera identidad. Pero permítame antes, por favor, animarle a que, si aún no lo ha hecho, se suscriba a este canal activando la campana también de notificaciones para que no te pierdas más y mostrar tu apoyo. Ahora bien, ¿quién pudiera entonces haber sido Melquisedec? Quiero mencionar dos teorías populares que seguramente usted ha oído, pero que con mucho respeto digo que no creo que estén acertadas, y luego les daré la respuesta bíblica a esta pregunta. En primer lugar, hay quienes dicen que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que estaría todavía vivo para aquel entonces, según algunos.
Pero si ese fuera el caso, creo que no hubiera dicho Hebreos 7 que este Melquisedec no tenía padre ni madre, sabiendo que era el hijo de Noé. Más bien creo que hubiera mencionado su relevante identidad, por lo cual no veo demasiado peso en esta teoría. La segunda teoría dice que Melquisedec fue un sacerdote cananeo de la ciudad de Jerusalén o alguna otra ciudad llamada Salem en su época. Si has oído esta teoría, déjame saber en los comentarios. Pero el problema que tengo con esta es que en Hebreos se dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual significa que Cristo no vino de la tribu de Leví como Dios había mandado en cuanto al sacerdocio hebreo, porque él venía, Cristo, a establecer un sacerdocio nuevo bajo un nuevo pacto, y por eso él vino de la tribu de Judá, por cierto, y no de la tribu de Leví, de la cual sí era Aarón. Por lo cual se enseña en la Biblia que Cristo se estableció como sacerdote según el linaje espiritual de Melquisedec. Pero el problema con que Melquisedec haya sido un cananeo es que debemos recordar que los cananeos vinieron de Canaán, el hijo de Cam, a quien Noé maldijo. De hecho, Dios también maldijo a Canaán cuando mandó a los israelitas que los destruyeran al entrar a la tierra prometida, por lo que no creo que tenga mucho sentido que el linaje espiritual de Jesús como sacerdote viniera de un cananeo, un linaje maldito, sino que en todo caso debía ser de un linaje santo y llamado para Dios, como si lo fue Abraham, que sí vino del linaje de Sem, hijo de Noé, no de Cam, a quien Dios maldijo. Y es entonces que esto nos lleva a una tercera postura, y es la pregunta de si acaso Melquisedec pudiera haber sido Cristo mismo apareciendo en el Antiguo Testamento en lo que se conoce teológicamente como una cristofanía. Y preste por favor mucha atención a esto, porque estamos llegando al momento más importante donde la verdad será revelada. Pero creo que primero hay que entender qué era una cristofanía, y se describe así teológicamente a las apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que en la Biblia hay evidencias de que Cristo apareció en el Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dar algún mensaje especial, y de hecho en muchos de estos casos se refirió a él como el ángel de Jehová. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón, y cuando éste le pregunta al ángel por su nombre, éste le responde diciendo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Pregunto, ¿a quién se le llama en la Biblia admirable? Obviamente a Jesucristo. Y para que no quepa duda, fíjese que luego de esto Manoa le dice a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y así como este, hay otros muchos casos de apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento que no tenemos tiempo de abarcar en este video, pero si quieres saber más sobre esto, en la descripción te dejaré el enlace a un video que hice donde profundizo mucho más sobre este tema. Entonces, esto nos lleva finalmente a la pregunta de oro: ¿habrá sido Melquisedec una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo preencarnado? Mi opinión, luego de estudiar este tema a fondo, es que sí. Todo indica que Melquisedec fue Cristo mismo, y te quiero dar 3 evidencias de por qué creo esto, y te aviso que la última, la tercera, es la más importante de todas. En primer lugar, es importante reconocer que este Melquisedec no era cualquier rey o personaje de la época, sino alguien infinitamente mayor, porque lo coloca por encima de Abraham mismo. Y pregunto, ¿quién pudiera haber sido mayor que Abraham? Mire con atención lo que Hebreos dice al respecto. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y luego añade: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Note que Abraham mismo reconoció a este Melquisedec como alguien muy superior a él, por lo cual le entregó los diezmos, y además dice que Melquisedec bendijo a Abraham, por lo cual otra vez pregunto, ¿quién pudiera haber sido más grande en autoridad espiritual que Abraham, aquel hombre que fue llamado amigo de Dios y al cual se le llama el padre de la fe? Evidentemente, creo que esto demuestra que Melquisedec era Cristo, y esto concuerda con lo que Jesús le dijo una vez a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En segundo lugar, las características que se dan sobre el oficio de Melquisedec nos confirman que era Cristo mismo.
Primero se le llama rey de justicia y rey de paz, lo cual es una descripción directa de Cristo, quien es el príncipe de la paz y el rey que cabalga en justicia. También se dice que era sacerdote, y esto es sumamente importante porque significa que tuvo varios oficios, rey y sacerdote, algo que prácticamente nadie lo pudo hacer de manera simultánea en el Antiguo Testamento. Y curiosamente, en cuanto a Cristo, se dice que Él es rey y sacerdote, y que por lo tanto nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes. Pero como si fuera poco, dice el pasaje además que Melquisedec sacó pan y vino para Abraham, lo cual es una clara referencia a Jesús, quien en la Santa Cena comió con los discípulos pan y bebió del fruto de la vid. Pero ojo a esto, porque hay una tercera y última evidencia que creo que es la más importante y que sella esta enseñanza. Y es que en Hebreos se habla de Melquisedec como uno que es eterno. Mire conmigo el pasaje donde dice que Él es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y que permanece sacerdote para siempre. Note con atención, por favor, que se dice que este personaje no tenía humanamente padre ni madre o genealogía alguna. Hecho, dice además, semejante al Hijo de Dios, y que encima de todo esto permanece para siempre, porque lo presenta como uno que todavía está vivo cuando dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Note que vive lo pone en presente. Así que, mi estimado hermano o hermana, para mí esto es muy evidente, y es que Melquisedec fue una aparición de Cristo mismo, quien se presentó preencarnado a Abraham. Y por eso Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia, que vino primero como cordero para romper el velo que impedía acercarnos a Dios, estableciendo un nuevo pacto, y entró por lo tanto al santuario celestial no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Por lo cual la palabra enseña que Él intercede por ti y por mí para siempre. Oh, mi estimado hermano, cuando desciendas desanimado, sin fuerzas, acusado quizás por el enemigo, clama a Cristo Jesús, porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo? Aleluya. Escribe un fuerte gloria a Dios en los comentarios. Y bien, ahora sí voy a terminar aquí la enseñanza, pero te voy a pedir que si aprendiste algo en este video, déjanos un fuerte like. Bien. Sí, yo pienso que un video de pronto nos puede ayudar a resumir muchísimo más fácil quién es precisamente Melquisedec. Y lo que el hermano acaba de enseñarnos ahí es básicamente lo que tú y yo debemos de creer. El argumento completo, aunque es un video muy corto, pero el argumento completo con estos versículos citados correctamente por este hermanito, indican que ese Melquisedec es una es una visualización, o es un símbolo, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que en anteriores ocasiones se ha manifestado como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, y otros versículos que podemos ver. Entonces, eso nos lleva, mis queridos estudiantes, si tenemos en cuenta esto, eso entonces nos lleva a seguir adelante con nuestra presentation de la siguiente manera, queridos estudiantes. Déjenme un segundito que me tocó salirme acá para poder cuadrar. Creo que no estoy compartiendo. Vamos a parar, vamos a compartir por acá y vamos a empezar a terminar entonces, mis queridos hermanitos. Muy bien. Según lo anterior, queridos estudiantes, según lo que aprendemos acá, entonces, mis queridos hermanitos, el argumento de la palabra de Dios con respecto a de lo que acabamos de aprender, ustedes lo tienen que ver, que es lo que tienen ahí ustedes. De lo que acabamos de aprender, queridos estudiantes, es
el tema de Melquisedec y Cristo. Hay unos argumentos para generar este principio según este capítulo. Recuerden que lo que acabamos de ver en el video es la suma de lo que dice la Biblia a lo largo y ancho de la Biblia respecto a quién es Melquisedec, mis hermanos queridos. Y aquí está entonces el argumento doctrinal: Cristo y Aarón. El sacerdocio judío y la ley no eran perfectos. Es versículo 11 al 14. Siendo no imperfectos, el sacerdote judío y la ley no podían continuar porque no eran perfectos, eran imperfectos. C, el juramento de Dios no puede ser quebrado. Siendo hombres, los sacerdotes entonces murieron. Ese es el argumento entre Cristo y Aarón con respecto al tema entonces de Melquisedec. Los descendientes y todo el tema de los sacerdotes es limitado porque los sacerdotes eran entonces humanos y todo terminaba de esa manera, mis queridos estudiantes. Por último, encontramos entonces el argumento práctico: Cristo y el creyente. Aunque los sacerdotes humanos eran hombres dedicados obedientes como los descendientes de Aarón, no podían ayudar al pueblo en todas sus necesidades. Cristo es el sacerdote perfecto que puede ayudar al creyente en todo. ¿Por qué? Porque según el versículo 26b, 7:26b, siendo sumo sacerdote, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Es consagrado y perfecto para siempre, según el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Entonces, todo lo que acabamos de ver en el video es resumido entonces, mis queridos estudiantes, en estas últimas diapositivas. Cristo es superior en todo sentido, inclusive el más alto de todos, que es ¿quién? Que es Aarón, pero Cristo está superior a Aarón por el orden entonces del Melquisedec que acabamos entonces de ver, mis queridos estudiantes. Muy bien, mis hermanitos. Entonces, eso es lo que tenemos hasta este momentico. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar, que quieran decir? Siempre que voy en una clase como esta, yo sé que a veces estamos como en silencio porque es como un poquito profundo, es un poco denso. Yo les dije al principio que esta clase era densa, pero si nos atenemos a los principios que hemos ido avanzando, vamos a obtener riqueza, mis queridos estudiantes, en lo que estamos aprendiendo. Gracias por la paciencia. Listo, mis hermanitos. Bye, bye. Que descansen. Nos vemos en 8 días, Dios mediante, y oren para que mañana cuando vayas a tu trabajo, Lida, todos ustedes tengan paciencia, oren por Colombia, oremos para que todo vaya en paz y en bendición. Amén. Les quiero mucho. Nos vemos la próxima vez, mis hermanos. Un abrazote para todos. Chao. Gracias, mi pastor amado. Bendiciones y gracias porque hoy estuvieron todos muy juiciosos. Sí, señora. Muy cuidositos.